Que Dios le bendiga. Quiero invitarlo a escudriñar la palabra de Dios, ¿cierto? En Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquí Isaías está profetizando del nacimiento virginal de Jesús, que Jesús vendría, ¿cierto?, a través de una virgen, y que este niño se llamará Emmanuel, será Dios con nosotros, no profeta con nosotros, maestro con nosotros, sino Dios con nosotros, aleluya, porque Jesucristo es parte del Dios, del único Dios, del Dios todopoderoso, aleluya, como dice el Salmo 110, versículo 1, David en el Espíritu exclama y dice: dijo el Señor a mí, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Dios le dice, Dios Padre le dice a Cristo, al Mesías le dice: siéntate a mi derecha, reina conmigo, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo reina. Jesucristo en este instante reina. No está colgado en el madero, está, aleluya, reinando. Está dejando que todo lo que hay en el corazón de las personas salga afuera. Se vacía el corazón del hombre, aleluya, y Él nos va a pedir cuenta. Y también, por supuesto, como nosotros a quien adoramos. Nosotros no podemos adorar a María. Nosotros creemos que María fue en su vida terrenal una mujer santa de Dios, una mujer, aleluya, que fue hallada gracia en ella, ¿cierto? Que Dios la honró. Dios la honró, esa es la palabra. Dios la honró. Mire, le quiero leer Lucas capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Se da cuenta? El ángel le dice: salve muy favorecida, muy afortunada, muy bendecida, muy honrada de parte de Dios. ¿Ya? No le dice madre del cielo, no le dice madre de la iglesia. No, esas son mentiras de la iglesia romana. María fue honrada por Dios, fue una doncella, fue una mujer santa de Dios, pero no podemos elevarla al lugar de Cristo, porque Cristo es único. Cristo solamente derramó su sangre por su iglesia, por sus hijos. Aleluya. Solo en la sangre de Cristo tenemos limpia nuestros pecados. Solo en Cristo hay vida nueva, aleluya, no en Cristo y en María, no en Cristo y en Pedro, no en Cristo y el Arcángel Miguel, no, solamente en Cristo. Le leo lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 15 al 17, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, mire lo que decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces adoraron a Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y a Cristo, nuestro Salvador. No estaba María ahí reinando, solamente Cristo, los 24 ancianos. Así que eso de que María, elevarla a un nivel que no le corresponde, eso es una blasfemia, es una herejía de la iglesia romana, un invento de la iglesia romana. Usted, aleluya, examínelo todo. Por eso la palabra de Dios dice: examinarlo todo y retengan lo bueno. ¿Examinarlo cómo? No con lupa, sino examinarlo a través de la palabra de Dios y retener lo bueno. ¿Por qué?
cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, los discípulos, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida cuando tú vengas? Lo primero que Jesús les declara, cuidado, que nadie los engañe, dándole a entender que el engaño será la señal más notoria de los últimos tiempos. Y hoy día hay mucho engaño, sobre todo en el ámbito religioso hay mucho engaño, en el ámbito como bien dije, religioso. Hay muchos religiosos que engañan a las personas por motivos egoístas, por materialismo y por diversas razones. Pero usted y yo tenemos que examinar todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabe que el plan de Dios era que María, que el Mesías viniese a través de una virgen, ¿cierto? Para que el nacimiento del Salvador fuera un nacimiento virginal. Pero el plan de Dios no era que esa mujer permaneciera toda su vida virgen. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que el Mesías viniera a través de un nacimiento virginal. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra claramente en muchos libros, en los evangelios, en las cartas paulinas, nos muestra claramente de que Jesús no fue hijo único, exclusivo de María, sino que después de su nacimiento, después de la purificación, ¿cierto? Conforme a la ley de Moisés, María después tuvo, ¿cierto? Más hijos con su esposo José. Tuvieron hijos e hijas. Mire, le leo Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 57. Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 57 dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Se da cuenta? Se escandalizaban. ¿No este es el hijo del carpintero José? ¿No este es Jesús? ¿No estaba con nosotros su hermano y su hermana? Nosotros conocemos su familia. La gente se escandalizaba de él, ¿ya? Y conocían a la familia de Jesús, ¿ya? Eso también usted lo puede leer en Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 3. Yo lo voy a leer Gálatas capítulo 1, del versículo 18 al 20. Dice así. Después, aquí habla, la palabra de Dios no habla en estos versículos, del versículo 11 en adelante, no habla, Pablo cuando comienza su ministerio dice que no fue inmediatamente a los apóstoles. ¿Ya? El versículo 18 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero mire lo que dice a continuación: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿A qué Señor se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. No vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ya? También la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a María: María, he aquí tu hijo. Y después le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre. Entonces María lo recibió a Juan como un hijo. Amén. En ese momento se instaura la hermandad. Pero antes de eso no existía tal hermandad, solamente los discípulos. Pero después de la crucifixión, después del Pentecostés, recién comienza la hermandad. Entonces Jesús, claramente los evangelios nos muestran que Jesús tenía hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, que no alguien los engañe con fábula, con herejía, con adulteración de la palabra de Dios. Estamos en los tiempos finales. Adoremos solamente a Dios. Hay un solo Dios, el único digno de ser adorado. Ni siquiera San Pedro, o Pedro, como usted, el apóstol Pedro, permitió que se le adorase.
el ángel que le mostró las visiones al apóstol Juan tampoco permitió que se le adorase. Solamente a Dios podemos adorar. No a María, ni a los apóstoles, ni a ninguno de los siervos de Dios. Que Dios les bendiga. Solo Dios podemos ser adorados. El único y soberano Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones en Cristo nuestro Salvador. Amén.